agradezco y especialmente a Ludmila, ¿no? La posibilidad de poder intercambiar con ustedes. Son muchos temas. Había pensado un poco esto, ¿no? Lo que decía Ludmila en la introducción, cómo llevar estos temas justamente a la práctica, ¿no? Y transmitir un poco la experiencia político-sindical que tenemos nosotros desde la bancaria, justamente en estos temas que tienen que ver, que son tan importantes como es la participación de la mujer, las diversidades, es decir, cómo hemos abordado distintos temas, como por ejemplo el tema de la violencia laboral, el tema de la violencia de género, el tema de los cuidados, bueno, y cuáles son las estrategias que nosotros hemos desarrollado, tanto lo que es a nivel internacional como también a nivel nacional. En el caso de nuestra organización, de la bancaria, ustedes saben que en Argentina la forma de organización sindical es por rama de actividad. En el caso nuestro somos un gremio único y tenemos una representación a nivel nacional. En la conducción nacional está Sergio Palazzo, y después lo que se desprenden, existen 53 seccionales que están en los distintos puntos del país. Yo pertenezco a la seccional Buenos Aires, que por una cuestión del volumen es la seccional más grande que tiene la Argentina, en el cual nada menos que la seccional Buenos Aires tiene como cabeza, como conducción a una mujer, que es Alejandra Stubb, que incluso el 24 de noviembre hubieron elecciones en las distintas seccionales de la bancaria, por supuesto también en Buenos Aires, y ella ha renovado el mandato al frente de la seccional Buenos Aires por los próximos 4 años, ¿no? Lo que implica que en una de las seccionales, en este caso la más importante, que bueno, esté encabezado por una mujer. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, muchas veces se dice que la presencia de las mujeres en los sindicatos es poca. Y en realidad esto no es así. Hay mujeres, lo que pasa es que durante muchos años han estado, o hemos estado de alguna forma, más invisibilizadas, ¿no? Porque podemos decir que la participación de las mujeres, bueno, lo remitimos directamente a los propios orígenes de la organización colectiva de la clase trabajadora, ¿no? Lo que sí sucede es que, bueno, hemos estado fuertemente condicionadas de una manera, si se quiere, negativa, bueno, por las estructuras del patriarcado, ¿no? Y ahí lo que sí destaco es el modo de militancia que han tenido justamente las mujeres trabajadoras, las mujeres sindicalizadas, que lo que ha hecho este modo de militancia justamente es modificar, producir transformaciones que son muy importantes justamente hacia adentro de las organizaciones y también en la sociedad, ¿no? Transformaciones que tienen que ver con, por ejemplo, con lo cultural, con lo social, que lo que hace justamente es desandar estas desigualdades que existen, que sabemos que existen entre los géneros, ¿no? Que son propios del capitalismo. Y hay un hecho que podemos tomar como un hecho bisagra en la Argentina, y en ese caso no son ajenos los sindicatos, que tiene que ver con lo que fue la movilización del Ni Una Menos. Recordemos ese hecho que, bueno, todas las mujeres, bueno, se hizo visible, ¿no? La movilización de las mujeres, y ganamos las calles, que hasta el día de hoy es una creo que es el sector que más rápidamente se organiza y logra la unidad, ¿no? Está demostrado, porque por lo menos la unidad en acción se concreta y se hace visible en las calles. Bueno, ese hecho bisagra que fue el Ni Una Menos, no solamente fue movilizante para la sociedad en general, sino particularmente para los sindicatos, ¿no? Porque en ese momento se dio todo un debate y se hizo muy visible que había muchas mujeres en todas las organizaciones, incluidas también los sindicatos, ¿no? Ahí lo que vemos es que las mujeres, de una manera colectiva, sí podemos decir que nos reconocimos como sujetas políticas, ¿no? Y a partir de ahí, de reconocerse como sujetas políticas, lo que se hace es asumir un rol protagónico a la hora justamente de poder impulsar estos cambios, ¿no? De los cambios culturales y sociales, ¿no? Que lo que buscan estos cambios culturales y sociales es justamente romper esos lugares o esos lazos de esos lugares de subordinación, ¿no? Y en el caso nuestro de la bancaria, puedo mencionarle muchos hechos, pero hay uno que es muy importante para nosotros porque también marca, si se quiere, toda una definición, una concepción política dentro de nuestra organización, que en el año 2013
hubo una modificación de nuestro estatuto, del sindicato, y se creó una secretaría nueva, que es la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Es toda una concepción, no toda una definición política. Generalmente los sindicatos, bueno, en muchos casos, ¿no? Ahora se está avanzando, pero tenían al menos una Secretaría de la Mujer y Familia, ¿no? O un departamento, pero en este caso la creación nada menos que de una Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, una secretaría que si bien es nacional, después se desprende porque en cada una de las seccionales, como decía que hay 53, en cada una de ellas también hay una Secretaría de Derechos Humanos correspondiente a cada seccional. Está encabezada por una mujer que se llama Claudia Ormachea, que ella además es diputada nacional, no sale de las filas del Frente Sindical, también dando una lucha, que ahora después vamos a hablar un poco de eso, porque también la lucha política, ¿no? Y no solamente la gremial, entendemos que tienen que ir de la mano. También hay un trabajo que hemos realizado, como les mencionaba, a nivel internacional. Recién en la presentación Ludmila mencionaba la internacional, del cual la bancaria está afiliada, que es el sindicato UNI, el sindicato global. Nosotros pertenecemos a Uniamérica Finanzas, al sector de finanzas, en el cual el presidente del sector finanzas, es decir, que representa a los trabajadores del sector financiero de la región, es el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Bueno, hay un tema, también hay una agenda que tiene que ver con los derechos humanos y una agenda que tiene que ver con el género y la participación de la mujer, porque también dentro de este sindicato global está el sector de mujeres, en el cual la secretaria general de Buenos Aires, en este momento, de la bancaria de Argentina, en este momento ella ocupa la vicepresidencia del sector del comité de Unimujeres, en el cual durante muchos años estuvo ocupando el cargo de la presidencia del sector, en el cual se ha trabajado de una manera conjunta sobre estos temas, sobre todo una agenda regional de género, con sindicatos de países hermanos, porque entendemos que es muy importante no solamente tener una agenda local, sino también articular una agenda a nivel internacional. Y hay otro punto central que tiene que ver con lo local, que vamos a remitirnos en el año 2016, en ese momento había asumido hacía muy poco el gobierno de Mauricio Macri. A nuestro entender es un gobierno que cambió un modelo, ¿no? Y implementó un modelo de endeudamiento externo y de valorización financiera que modificó la relación, quería modificar esa relación entre capital y el trabajo, y bueno, atentó contra los derechos laborales, y en ese momento lo que hicimos desde muchas organizaciones sindicales es conformar la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Esta corriente federal es una corriente interna de pensamiento dentro de la Confederación General del Trabajo, que lo que ha reivindicado son los programas históricos del movimiento obrero, como La Falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini, es decir, un agrupamiento dentro de la Confederación General del Trabajo con un espíritu de reivindicando los programas históricos, ese sindicalismo de liberación, ¿no? Ese sindicalismo que se ocupaba de los grandes temas nacionales y no solamente vinculado a las cuestiones reivindicativas o salariales o de condiciones ambientales, de medio ambiente, de trabajo, sino también comprometido con un modelo de país. En ese momento lo que se organizó también es el espacio de mujeres sindicalistas, que fue en el año 2016, y lo que hicimos es conformar un espacio con sindicalistas de distintas organizaciones sindicales, en el cual nosotras nos planteamos, por supuesto, en primer lugar, conocernos, ¿no? Y reconocernos y plantear una agenda común, pero hacer visible que había muchas mujeres en los sindicatos. Esto que les decía en un principio, que se decía que el sindicalismo era cosa de hombres y que no existían mujeres. La realidad es que cuando nos vimos que había muchas mujeres en los sindicatos, y lo que hicimos es plantearnos un primer encuentro de mujeres sindicalistas, en el cual en ese primer encuentro trabajamos en comisiones, porque en ese momento, es decir, las mujeres teníamos una voz y teníamos algo para decir cuál era el modelo de país que nosotros queríamos, ¿no? Planteamos en ese primer encuentro, una de las cuestiones que salieron, entre tantas, ¿no? Es que la corriente federal
se había planteado un programa de gobierno de 26 puntos y nosotras entendíamos que a ese programa lo que le estaba faltando justamente era la perspectiva de género. Entonces una de las propuestas de ese primer encuentro fue incorporar el punto número 27 a ese programa de la Corriente Federal, que justamente incluyera la perspectiva de género. Lo pudimos hacer efectivo, lo pudimos modificar o agregar, ¿no? Hacer ese aporte desde el conjunto de las mujeres trabajadoras en el segundo encuentro, donde se incorporó allí el punto número 27. Y además, en ese momento lo que nosotras nos planteamos es, entre otras cosas, también tener una política de unidad con otros sectores, ¿no? Y desembocar en acciones conjuntas. Esto, marcar una agenda en conjunto con otras organizaciones, con otras compañeras, nosotros nucleadas dentro de la Confederación General de Trabajo, pero también estaban las compañeras tanto de la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores, los movimientos sociales, es decir, plantearnos acciones conjuntas como asambleas, movilizaciones, participar en conjunto en movilizaciones del 8M, también participar en las asambleas de Ni Una Menos, porque hemos participado como espacio de mujeres sindicalistas, y también marchar en conjunto, ¿no? Con otras compañeras de otros espacios, incluso en un momento cuando se estaba planteando la unidad en general en términos políticos, ya sea del movimiento obrero y de las organizaciones libres del pueblo, las primeras que logramos la unidad y la unidad en acción, bueno, fuimos las mujeres, ¿no? Y que se vio justamente, en las calles. Y en ese punto lo que sí rescato, y sobre todo se dio a partir del proceso de Ni Una Menos, lo que les podemos decir es que se dio de alguna forma una reconciliación entre lo que fue entre el feminismo y el sindicalismo, ¿no? Que siempre parecían como muy antagónicos. La verdad que en la unidad en acción se vio, es decir, cuando nos juntábamos incluso en los debates y en las asambleas, buscábamos los puntos de coincidencia, y sobre los puntos de coincidencia donde nosotras pudimos avanzar. Y otro de las cuestiones también que teníamos la mirada, teníamos y tenemos actualmente desde el espacio de mujeres sindicalistas, ¿no? Por eso es muy importante la socialización de las experiencias entre las distintas mujeres nucleadas en distintas organizaciones. Entendíamos que es muy importante el trasvasamiento generacional, ¿no? Es muy importante la formación de los cuadros políticos sindicales. Y ahí lo que hicimos nosotras es un aporte, porque nos planteamos elaborar cuadernillos de formación, ¿no? Para que sea un material de debate. Comenzamos en un principio con uno y hoy llevamos 4, incluso el anterior fue un tema de actualidad que tiene que ver el tema de cuidados, y el último que hace muy poco se presentó en la Cámara, el anexo de la Cámara de Diputados. Bueno, presentamos uno que tiene que ver con el uso del tiempo y el tema de la reducción de la jornada, ¿no? Como aporte justamente a la formación, incluso en muchos talleres de formación sindical en cada una de las organizaciones es utilizado, ¿no? Como material. Y en el caso de un tema que es muy central, que recién mencionaba, que tiene que ver el tema de cuidados, nosotros vemos, ¿no? desde la bancaria que, digamos, esto no es nuevo lo que voy a decir, pero que las estadísticas demuestran, ¿no? Que son las mujeres justamente las que, en general, ¿no? De una forma más masiva, mayoritariamente, son las que se ocupan justamente de las tareas de cuidado, ¿no? Entendiendo el cuidado como ese conjunto de actividades que son indispensables justamente para satisfacer las necesidades básicas de existencia y reproducción de cada una de las personas. Lo que sí entendemos es que hoy en día, e incluso este es un debate que también se da en la región, ya se habla de un sistema integral de cuidados, ¿no? Y actualmente el cuidado es un derecho, está dentro es parte de los derechos humanos, ¿no? Porque si nosotros vemos, esto está reconocido, el derecho al cuidado está reconocido en los pactos y en los tratados internacionales. Y hay un dato que acá, un rol muy importante que le corresponde en este caso al Estado, ¿no? Para reducir o achicar estas brechas de desigualdad que se originan justamente en el tiempo, ¿no? Que se dedican a las tareas de cuidado, tiene que ver justamente con el tema de las licencias. Y ahí entramos los sindicatos, ¿no? Y tenemos una mirada con respecto a esto, que vemos por un lado
que en este sentido lo que sí vemos una dificultad, porque hay una heterogeneidad en el mundo del trabajo, lamentablemente, ¿no? Y el tema sí, si bien estamos de acuerdo con la extensión de las licencias, bueno, acá hay que tener en cuenta que esto varía justamente según los regímenes laborales, es decir, solamente va a alcanzar el tema de las licencias a aquellas personas, a aquellas trabajadoras y trabajadores que justamente están en relación de dependencia, ¿no? Y además que hay otro tema que es un pilar central que tiene que ver justamente con el financiamiento de estas políticas de cuidado y estos sistemas integrales de cuidado, justamente para poder, es importante el financiamiento para asegurar justamente la sostenibilidad. Si no, simplemente nos quedamos en aquello que es declamativo, declamamos un derecho. Y nosotros sabemos que cuando tenemos una normativa, la normativa no debe declamar derechos, sino que debe otorgar derechos. Por eso, en ese sentido, entendemos que es muy importante el tema del financiamiento. Incluso aquí se dio la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe hace muy poquito. Uno de los temas centrales era el tema de cuidado y bueno, había todo un tema y había una coincidencia de los países que es fundamental el financiamiento y sobre todo los presupuestos que se envíen que se envían anualmente justamente al Parlamento, ¿no? Lo que hay que debatir. Por eso nosotros entendemos que también es muy importante tener representación política, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que las decisiones que se toman en la política en general impactan directamente, ya sea de una forma positiva o negativa, en las relaciones laborales. Ahora, dicho esto, sí, nosotros entendemos de todas formas que la corresponsabilidad familiar, bueno, es fomentada, es necesario que se fomente, bueno, con la ampliación de las licencias, ¿no? Y en este sentido, para poder ampliar las licencias parentales, es clave un instrumento que mencionaba Ludmila al principio, que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Un instrumento fundamental de los sindicatos, porque teniendo en cuenta que la negociación colectiva es un proceso dinámico, que ya sea puede ser formal, informal, y todo el tiempo estamos negociando colectivamente, es la forma justamente de dirimir los problemas que surgen en el ámbito de las relaciones laborales y es la forma que podemos ampliar derechos, ¿no? Tanto cuestiones salariales como cuestiones de derechos o cuestiones medioambientales. Teniendo en cuenta que es ley para las partes una vez que se alcanza un acuerdo y se firma y es homologado por el Ministerio de Trabajo. Y en este sentido... Sí. Una cosa, quizás contar brevemente qué implica la negociación colectiva, porque... quizás no conocen esta idea de cómo se constituye la negociación, sí, ¿no? Sí, hay una normativa, la 14250, que justamente lo que especifica son la ley de convenios colectivos de trabajo, que es, digamos, teniendo en cuenta que los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras nos nucleamos en los sindicatos, hay tres actores sociales que intervienen, ¿no? Los sindicatos, el Estado a través de las instituciones como en este caso el Ministerio de Trabajo y los empleadores, que los empleadores se pueden nuclear en cámaras. Esto que, digamos, se establece una mesa de negociación, lo que hay que alcanzar es, por ejemplo, un convenio colectivo que es de máxima. El convenio colectivo lo que establece son las condiciones laborales y las condiciones salariales, ya sea las categorías, etcétera, en el marco, las licencias, todas las condiciones laborales, se establece un convenio. Las cuestiones salariales se implementan. En el caso de la bancaria, todos los años tenemos negociaciones salariales que especifican cuál va a ser el salario de los trabajadores y las trabajadoras bancarias en función de la categoría que se tiene. Entre ellos, no solamente las cuestiones salariales, sino el tema de las licencias. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo es el piso, establece las condiciones que deben tener, en este caso, la ley de contrato de trabajo rige las relaciones laborales en el sector, en este caso en el sector privado. Es el piso. Por negociación colectiva lo que se puede hacer es ampliar. Por ejemplo, en el caso de ¿qué establece la ley de contrato de trabajo? Por estudio otorga 10 días, ¿no? Presentando, por supuesto, certificado. En el caso de la bancaria, a través de la negociación colectiva se llegó a un acuerdo con las cámaras y se amplía ese derecho y se amplía, en el caso nuestro, a 21 días.
nosotros en los últimos años hemos ampliado derechos en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la ampliación de la licencia por nacimiento, tanto para la trabajadora como para el trabajador, la licencia por adopción, que no está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo, lo tenemos contemplado por la negociación colectiva en nuestra actividad, y también en los llamados espacios de cuidado, las que son las llamadas guarderías. Bueno, en el caso, por ejemplo, que sucede en Buenos Aires, si bien por la dispersión, la gran cantidad de bancos, bueno, lo que se llega es un adicional por guardería que es universal, que se alcanzó por negociación colectiva, es universal, tanto para hombres como para mujeres y por hijo hasta los 6 años. Eso es en el caso de la ampliación. En el caso de la negociación colectiva. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Que es necesario justamente actualizar estos instrumentos que regulan las relaciones laborales, ¿no? En cuanto a normativa, ¿no? ¿Qué incluye la normativa? La Ley de Contrato de Trabajo, el tema de los convenios colectivos, ¿no? La negociación colectiva, que siempre se entiende que en el derecho laboral debe primar el principio de progresividad, digamos, no se puede negociar a la baja, siempre hay que negociar por mayores derechos, ¿no? Ese es el espíritu de la negociación colectiva. Y lo que hay que incorporar en este caso es una perspectiva transversal de género, ¿no? Atendiendo a esto, a la dimensión cotidiana de la vida, entre esta articulación que va entre el trabajo remunerado y justamente los cuidados, ¿no? Y en ese marco hay también una mirada nuestra y hay un aporte en este tema, en este sentido, porque yo les mencionaba que tenemos una compañera que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Claudia Ormachea, que es diputada nacional, y lo que ha hecho, ha presentado varios proyectos que son muy interesantes, pero acá les resalto 2 que incluso después se los podemos facilitar para que lo tengan presente. Seguramente esto se va a debatir en la Comisión de Trabajo. Uno tiene que ver con la ampliación, hay un proyecto de ampliación de licencias parentales, y también hay un proyecto sobre la reducción de la jornada laboral. Que en este sentido lo que entendemos que la reducción de la jornada laboral lo que va a permitir, entre otros puntos, es atender de una mejor manera justamente las responsabilidades familiares compartidas. No lo resuelve, es un aporte justamente a este sistema integral de cuidados que les mencionaba en un principio. Y hay otro tema que también es un tema que tenemos un trabajo de hace muchos años, que tiene que ver en referencia a la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Y hay un trabajo sostenido en esta materia de muchos años, por ejemplo, en el tema de la actualización de protocolos de actuación mediante la negociación colectiva, negociar en este caso con la patronal. Esto se dio en un proceso gradual. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, en un principio la representación de base, que son las comisiones gremiales internas que existen en cada banco, bueno, muchas por iniciativa comenzaron a negociar colectivamente con las patronales correspondientes a cada comisión gremial interna, por ejemplo, cada banco, Banco Nación, Credicop, BBVA, etcétera, etcétera, comenzaron a implementar protocolos de actuación internos. Después, se realizó por cámaras y hoy ya se alcanzó una cuestión universal para todos, porque la negociación colectiva lo que hace abarca a todos los trabajadores y las trabajadoras del sector financiero, ya sea que estén afiliados o no a la organización sindical, y abarca tanto a bancos públicos como bancos privados. Hay un protocolo de actuación justamente en este tema, ¿no? Protocolos de violencia de género. Y también a través de la Secretaría de Derechos Humanos, esto que le decía, toda esta definición política que se implementó a partir del 2013, entre algunas acciones vinculadas a la cuestión de la violencia, por ejemplo, la reconstrucción de la memoria, que entendemos que es muy importante para la clase trabajadora, y en ese sentido se ha construido, tenemos un memorial con los compañeros y las compañeras desaparecidas, que están los nombres. Cuando se ingresa al sindicato está el memorial de todos de esos
compañeros y compañeras que fueron lamentablemente desaparecidas por el terrorismo de Estado en la última dictadura del 76. Entendemos que es muy importante la reconstrucción de la memoria, pero también entendemos que es necesario vincular otro tipo de acciones vinculadas justamente a la formación de los cuadros políticos sindicales en esta materia, y en ese sentido se ha realizado todos estos años talleres diferentes, talleres, por ejemplo, talleres de masculinidades, también la implementación de la ley Micaela, que la ley Micaela es justamente una ley que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en cuestiones de violencia de género. Los sindicatos no están obligados, pero la organización sindical, la bancaria, después se sumaron otras más, adhirieron a la ley Micaela, y en eso se dio un proceso de formación de toda la estructura, ya sea de todo el secretariado, tanto a nivel nacional, el consejo directivo, las distintas seccionales y, fundamental, los delegados de base, ¿no?, que son los que tienen contacto cotidiano con los trabajadores y las trabajadoras. Y otro punto también muy importante, que se formó la Escuela Sindical de Género, impulsada también desde la bancaria y concretamente desde la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene una diplomatura de género para la acción sindical, ¿no? También un aporte justamente para la formación. Y otro también de los puntos que tiene que ver con que a través se dio mediante la negociación colectiva, en el momento también que se estaba debatiendo en el Congreso el cupo laboral trans, antes de que fuera ley, también era un tema que nosotros lo veníamos trabajando desde el sindicato, y se había arribado a un acuerdo mediante la negociación colectiva, en este caso con el Banco Nación, que está nucleado en la Cámara ABAPRA. Bueno, se llegó al acuerdo del cupo laboral trans y han ingresado a trabajar ya muchas compañeras y compañeros del colectivo, alrededor de unos 30, pero no nos quedamos solamente en el tema del cupo, porque entendemos que, primero, que por supuesto hay que ampliar al resto de los bancos, y después también hay que hacer un seguimiento de estos ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que trabajar con el público en general, hay que trabajar también en la conciencia, hay que cambiar la cultura de los trabajadores y las trabajadoras que ya están en los lugares de trabajo, y bueno, hay que hacer un trabajo ahí en conjunto, y por eso se ha conformado también una comisión justamente para seguir, ¿no?, hacer un seguimiento de esto y minimizar los conflictos que vayan a surgir en el ámbito de las relaciones laborales. Y también en ese sentido tienen un espacio de articulación y de militancia, porque hay una organización, un agrupamiento, está la agrupación de diversidad bancaria dentro del sindicato. Y como para darles una idea también, ¿no?, ya llegando un poquito al final así les cedo la palabra y abrimos un poco a las preguntas, en materia de, Ludmila mencionaba el tema del convenio 190 de la OIT. Este convenio para nosotros es muy importante, y la verdad que lo hemos militado mucho hacia adentro, dentro de la organización y también hacia afuera, ¿no?, en la sociedad, porque es el primer instrumento internacional que habla justamente sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Data de junio del 2019, esto es muy reciente, lo ratificó el Parlamento, por suerte en Argentina ya entró en vigencia, ¿no?, y establece que todas las personas, bueno, tienen derecho a un mundo libre de violencia y el acoso, e incluye, digamos, todo tipo de violencia, e incluye también, por supuesto, al acoso y a la violencia de género. Esto a nosotros nos parece un dato muy importante, porque habla de la violencia en todas sus formas, ¿no?, como un conjunto de comportamientos y prácticas que no se pueden aceptar, que ya sea que se puedan manifestar una vez o se manifiesten de manera reiterada, ¿no?, esta violencia y este acoso permanente que lamentablemente se da en el mundo del trabajo, que tiene como fin dañar al trabajador, a la trabajadora, provocarle un daño físico, psicológico o económico, ¿no?, e incluye también en este caso la violencia de género, como les decía. A nosotros nos parece un instrumento muy, muy importante, porque entendemos que la violencia laboral atenta contra los derechos humanos. Y en ese sentido, como una vez que se ratifica el convenio, hay que adaptar la normativa justamente para poder implementarlo, es decir, la recomendación 206 lo que hace justamente es orientar a los países como para poder adaptar sus normativas.
También desde la bancaria, la compañera Claudia Ormachea, en su carácter de diputada, por eso es muy importante la participación política también de los trabajadores y trabajadoras, presentó un proyecto justamente de ley para eliminar la violencia en el mundo del trabajo, que también se los podemos facilitar para que lo tenga, un proyecto muy interesante. Entendemos que no se resuelve con una sola normativa, seguramente más, en función de la heterogeneidad que existe en el mundo del trabajo. Y también, en este sentido, hemos organizado